Hola Feli, ¿cómo estás? Hola, un gusto vernos de nuevo. Fíjate que hoy nos acompaña el doctor Armando Cordero Sánchez. Él es especialista en medicina en enfermedades cardiometabólicas. Ah, Doctor Armando, tienes un título muy largo. Especialista en medicina en enfermedades cardiometabólicas. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, ¿qué doctor. tal, amigo? Buenas noches, Feli. Qué gusto saludarlos de nuevo y poder S- ser partícipe nuevamente de temas relacionados con salud a la población en general, desde luego. Sí, oye, pues fíjate que tengo una pregunta. Estamos viendo enfermedades crónico-degenerativas en, en pacientes muy jóvenes. ¿A qué crees que se deba este problema? Por ejemplo, como ejemplo, diabetes. Tenemos niños que son diabéticos que tienen antecedentes, desde luego, familiares, papás o mamás diabéticos, pero debieron, si les iba a dar, si iban a padecer de diabetes, pudieron haberlo padecido hasta los 45, 50 años, pero en su niñez les está surgiendo. ¿Qué consideras que sea la causa? Sí, claro. Para empezar, creo que es importante que concientizar y que sepa la población que la diabetes, que es una enfermedad crónico-degenerativa, es un problema de salud pública mundial. Entonces, partiendo de ahí, yo pienso que sí es importante que, que tomen en cuenta toda la gente la problemática de esta patología. Se estima que alrededor de 360 millones de habitantes sufren de diabetes en el mundo. Esto equivale más o menos entre de un 7 a un 12% de la población. Y Wow. desafortunadamente estas cifras se van a ir incrementando año con año y desafortunadamente nuevamente pues está habiendo más en poblaciones cada día más jóvenes, a escolares, que esto ha conllevado a hacer cambios en las clasificaciones, porque antes se clasificaba esta enfermedad por edades y ahora ya no, ya vemos que hay diabetes tipo 2 en los jóvenes actuales. Sí, desde luego que aquí donde vivo también padecemos, tenemos la misma situación. ¿Qué crees? ¿Cuál es el origen de este problema? Claro, mira, para hacer un poquito así de un resumen un poquito más simple, es importante primero que sepa la población que es cómo definimos a la diabetes. La diabetes, pues, no en términos más sencillos, pues es un aumento de la azúcar en la sangre o la glucosa como lo conocemos. Y eso, estos niveles altos, pues están prácticamente constantes y periódicos y que no procede de ningún defecto, pues, del organismo para que se esté llevando a cabo esas elevaciones. Eh, entonces, partiendo de eso, existen factores ambientales que están directamente relacionados para padecer este tipo de enfermedad. Y hoy en día, pues está directamente relacionado la obesidad y el síndrome metabólico, que le conocemos que el metabólico es lo podemos definir prácticamente como problemas en la transformación del organismo, ¿no? Tú Por me, cuestiones Entonces, alimenticias. ajá, perdón, sí. Aunado un poquito a esto, es desafortunado que estos factores ambientales, uno de ellos, por ejemplo, es la inactividad física, el sedentarismo que le conocemos. Entonces, este sedentarismo y la ingesta de alimentos con alto aporte energético, esto va a conllevar a que no se metabolice bien Ok. esa energía y pues vaya desarrollando pues prácticamente
a niveles elevados de azúcar en la sangre, ¿no? Y esto también se ve igual en los niños. Tú una vez me comentaste que un maestro tuyo en la especialidad te dijo que había tres, ¿cómo le llamaste? Tres venenos blancos. Sí, así es. Efectivamente, ¿no? Ahora, que estamos viviendo en este mundo de consumismo, prácticamente nos venden sustancias que estoy casi seguro que son, ¿cómo le podré decir? No tóxicas, sino que son altamente Dañinas. adictas porque lo pide el cuerpo, ¿no? Aditivas como son la azúcar refinada, la sal refinada, las harinas refinadas, y que todo esto lo vemos en estos productos de chatarra que se venden en las tiendas, ¿no? En las famosas empresas de comidas rápidas y no tan rápidas, que tienen un gran aporte calórico, ¿no? De estas tres sustancias que acabamos de mencionar. Y vuelvo a repetir, son muy aditivas, ¿no? A veces es muy complicado quitarles a los niños estas tres sustancias. Tengo una duda, doctor. Sí. ¿Qué pasa con cómo controlas a un niño diabético? O sea, con lo mismo, igual con medicamentos, igual también se inyectan con insulina. No sé cómo, he sabido de personas, mi papá incluso, Sí. era diabético y se inyectaba insulina. ¿Qué pasa con los niños? Claro. ¿También es por medio de medicamentos, por medio de insulina? Mira, doctor, Ajá. explícanos la diferencia entre un diabético que no está produciendo insulina y un diabético que produce insulina pero no le está funcionando y vamos a usar medicamento. Y cuando ese diabético que está tomando medicamento lo tienes que cambiar a utilizar insulina. Claro, por supuesto. Bien, actualmente la diabetes se clasifica en 4 tipos. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, que es la que les da a las embarazadas, y otro tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 se presenta de un 5% de la población. Y esta diabetes tipo 1 se debe a factores autoinmunes que destruyen prácticamente las células que se encuentran en el páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Entonces, esos pacientes definitivamente van a requerir de que el tratamiento sea de insulina. Los otros tipos de diabetes, la tipo 2, que es la más frecuente, que se presenta de un 95 a un 98 de toda la población mundial, esto se debe a que por estos factores de riesgo que acabamos de mencionar, como es el sedentarismo, la obesidad, existen otros factores de riesgo que también es importante conocerlos, como son factores genéticos. Si tenemos familiares de primer grado, pues es muy probable que tengamos diabetes. Factores geográficos, de raza, por ejemplo, es más frecuente en los afroamericanos, en los latinos es mucho más frecuente, y también en grupos indígenas. También, como mencionaba hace rato, pacientes que han tenido productos, unos embarazos que tengan productos macrosómicos o que pesen más de 4 kilos, también son pacientes que tienen riesgo de padecer diabetes. En fin, existe esa infinidad. Pero regresando a la pregunta, una vez clasificado al paciente, si detectamos que es un paciente tipo 1, como les acabo de explicar, pues definitivamente va a ser insulina el tratamiento. Pero como en la diabetes tipo 2, su mecanismo de fisiopatología, pues su mecanismo de cómo se va desarrollando la enfermedad es completamente diferente a la tipo 1. Esta se debe a que por estos factores de riesgo se va debilitando, por llamarlo así, ese páncreas en producir la insulina.
va sacando una insulina también, aparte de deficiente, con muy mala calidad. Entonces, todos esos existen infinidad de fármacos que les llamamos hipoglucemiantes orales, de los cuales pues ayudan, uno, a estimular ese páncreas para que pues pueda producir más insulina, o actúa sobre otros órganos también para que no canse demasiado el páncreas. En fin, existen varios tipos de medicamentos que tenemos que clasificar al paciente para ver cuál va a ser el medicamento idóneo. Lo mismo es actualmente en los niños. Antes en los niños decíamos que ya eres insulina porque es tipo 1, ¿no? Pero no, debido a estos factores de riesgo que se están presentando cada día más en jóvenes, pues el tratamiento también prácticamente es igual como en los adultos. Sí, y nada más recalcar o remarcar que los pacientes que reciben insulina, la única forma de recibirla es inyectándola. Sí, así es, inyectándolos. Y ya ves que ahorita va avanzando mucho la tecnología, ¿no? Sí, y no, desde luego que ya vienen a veces hasta con agujitas. La insulina no se puede administrar vía oral, solamente se administra transcutánea, inyectada. Es correcto, sí, así es. Y muchos pacientes que están tomando medicamentos, los hipoglucemiantes orales, pueden dejar de responder o no responder favorablemente en algún momento a ellos, y nos vemos en la necesidad de agregar insulina a su tratamiento. Sí, así es. Fíjate que en algunos congresos que hemos ido, han habido ya nuevas experiencias, le llamamos medicina basada en evidencias, donde la terapia le llaman terapia de insulinización temprana. Y comentan es que ese tipo de tratamientos, ha habido evidencia que si iniciamos con insulina a un paciente que acaba de iniciar con diabetes, les va mejor. Mira, qué interesante. Sí, así es. ¿Tú has utilizado ese tratamiento con tus pacientes? Una muy buena pregunta y te voy a... Te pregunto porque tenemos que tener acceso a la insulina y tenemos que enseñar al paciente que se tiene que inyectar solito en casa. Exacto, desde luego es una aguja, muy pequeña, es una jeringa de insulina, pero si de por sí muchas personas tienen miedo a las inyecciones, bueno, ahora imagínate inyectarte tú mismo. Y desde luego los niños que se tienen que inyectar diario. Y fíjate que no solamente eso, y contestando a tu pregunta, me ha costado mucho, pero mucho trabajo. Tengo que clasificar desafortunadamente a los pacientes porque muchos no logran entender eso. Y aparte aquí en nuestro medio, en este estado donde vivimos tan hermoso, pues existen ahora sí que grupos de personas que tienen usos y costumbres, en donde es muy complicado hacerles ver que el mejor tratamiento es este tipo, ¿no? Y dos, pues tiene que tener un glucómetro a la mano, tiene que estarse midiendo sus niveles de insulina todos los días. Entonces sí tiene que hacer un manejo multidisciplinario, no solamente tengo yo que intervenir en ese tipo de tratamiento, fíjate, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un médico general, tiene que haber un nutriólogo y tu servidor para poder engranar y poder hacerles ver a esa gente que ese tipo de tratamiento es el mejor. ¿Qué recomendaciones nos das a nosotros que somos papás para que nuestros hijos crezcan de una forma más sana, y si van a padecer de diabetes, si van a padecer de hipertensión, de alguna enfermedad crónico-degenerativa, sea de la parte tardía de su vida y no al principio o en la parte intermedia de su vida? Claro, por supuesto. Fíjate que la mayor enfermedad de los seres humanos es la falta de educación. Y yo creo que partiendo de ahí se desencadena toda la serie de problemáticas que hoy en día existen. No solamente de la diabetes, hablar de sociedad, cultura y etcétera, ¿no?
Entonces, primero tenemos que hacerles entender que conozcan esta enfermedad, que conozcan su organismo, que se quieran y que ciertos productos, si son consumidos en exceso, van a ser muy dañinos a la larga y que van a padecer estas enfermedades si no entienden equilibrar esta serie de situaciones, ¿no? Es muy difícil decirle a un niño, ¿sabes qué? Tienes prohibido tomar refresco de cola, tienes prohibido comer pizza, tienes prohibido comer hamburguesas, o tienes prohibido ir a comer, ir a comprar golosinas. Entonces es muy complicado, ¿no? Porque cuando el 95% de los niños ves que están comprando y tú no, entonces pues, ¿cómo crees que el niño anímicamente va a estar? Tú les vas a Claro. decir a ellos, ves que es por tu bien, te vas a engordar y cosas por el estilo. Entonces te digo que sí, tanto sociedad como gobierno tenemos que entrarle a esto, ¿no? No solamente en la escuela, también tiene que haber foros donde puedan aprender y conocer este tipo de situaciones y reforzarlo nosotros en la casa, desde luego. Y educación. Así es, la educación más que nada. ¿No? Y como papás creo que también es muy importante pues predicar con el ejemplo. Definitivamente. Eso Definitivamente. sí, O sea, no puedo yo decirles a mis es hijas, no, correcto. no pueden tomar refresco de cola cuando yo estoy con mi refrescote, ¿verdad? Entonces, si no se toma, pues en la casa no hay, o sea, en la casa solamente hay agua. Y también mucho cuidado con los jugos. No hay jugo ni para mí, ni para Sí, su así es. papá, para nadie. Sí, O sea, hay que predicar con el ejemplo. Pues fíjense claro. que me gustó mucho la explicación que nos diste, doctor Cordero, y me gustó mucho la aportación, Feli. Tenemos que educarnos, educar a nuestros hijos y dar el ejemplo, dar el ejemplo a nuestros hijos y desde luego que podemos ser un ejemplo en la sociedad. Pues muchas gracias Así es. por acompañarnos, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes, gracias a Feli nuevamente Muchísimas gracias. y a ti, Emanuel, por supuesto. Esperamos verte Eh, pronto de nuevo. Nos vemos, A los hasta la dos. próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.